Un saludo grande para todas y todos en esta noche. Mm, Por ahora vamos a empezar haciendo un pequeño ratico de oración con el fin de disponernos. Este, este va a ser un día especial, va a ser uno de estos talleres especiales en los que necesitamos que el Espíritu Santo se mueva para poder compartir, para poder responder preguntas, para poder apoyar estos procesos de sanación que, que están surgiendo, que se están dando en este proceso. Entonces, nada, les propongo que iniciemos relajándonos, eh, tomando conciencia del aquí y el ahora, tomando conciencia del presente. Somos seres espacio-temporales y esto de la temporalidad nos presenta tres, tres dimensiones: el pasado, el futuro y el presente. Y lo que realmente tenemos, con lo que realmente contamos es con el presente, con el aquí, con el ahora, que curiosamente es esa dimensión en donde está Dios. Dios es eterno, pero nosotros lo ubicamos aquí y ahora, en el presente. Entonces hagámonos conscientes de ese aquí y de ese ahora, ¿no? Estamos hoy a 20 de octubre del 2020 y son pasadas las 7 de la noche, hora colombiana. Pero pues cada uno en su región, la región en la que se encuentre. Inclusive si tú estás viendo este video ya en diferido, mmm, ubica tu presente, en qué día estás, qué mes, qué año, qué hora estás. Y no estamos más allá, no estamos en el futuro y tampoco estamos en el pasado porque ya pasó. Estamos aquí. Entonces, disfruta el presente. Lo que pasó ya pasó, no lo podemos modificar y el futuro no ha llegado, tampoco lo podemos modificar. Tenemos el presente y por eso es mejor estar aquí. San Ignacio en los ejercicios espirituales propone un ejercicio: imaginarse cómo Dios me mira. Entonces, en este momento, para tratar de ubicarme en el presente, voy a tratar de imaginarme cómo Dios me mira hoy, cómo Dios me mira aquí y ahora, cómo me está mirando en este momento. Entonces, con los ojos de la imaginación, no se trata de tener la certeza que Dios me está mirando así, no, me voy a imaginar, le voy a prestar mi imaginación a Dios para tratar de imaginarme cómo Dios me mira, entendiendo que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, el Dios de Jesucristo, Abba, el Padre, el Papito. ¿Cómo te está mirando Dios en este momento? Si te sirve cerrar los ojos, si te sirve mirar un punto fijo, trata como de ir ubicándote y de ir centrándote dentro de ti, continuando con esa imaginación, pero como entendiendo que este es un espacio especial, muy especial. Y te propongo que hagas un gesto que te indique, que le indique a todo tu cuerpo, a todo tu ser que estás entrando en un espacio especial. Los católicos usamos la señal de la Santa Cruz, pero si tú quieres usar otro gesto, un movimiento físico que
te invite a entrar en un estado especial, lo puedes hacer. Los que quieran, pues, podemos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y le vamos a pedir a Dios la gracia para que todas nuestras intenciones, todo lo que ocurra hoy, en este momento, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, esté puramente ordenado y dirigido por Él y dirigido hacia el proyecto que Él tiene pensado para cada uno de nosotros. Y vamos a tomar un texto del Nuevo Testamento, de la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 20. Si lo quieren buscar, pues es la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. El texto dice así: la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los invito a que hagamos un ejercicio de meditación. La meditación desde la espiritualidad ignaciana. La meditación, la oración de meditación. Es un ejercicio en donde tomamos las palabras, un texto bíblico, un texto inspirado, lo leemos lentamente, lo repasamos y nos permitimos con mucha fluidez que alguna palabra o alguna frase nos llame la atención, como que nos parezca interesante, atractiva y nos quedemos en ella pensando qué querrá decir esa frase, qué mensaje hay detrás, qué me está diciendo, qué me propone esa palabra o esa frase a mi vida, qué significado empieza a cobrar dentro de mí esa palabra, qué me evoca, qué otros pensamientos evoca esta palabra o este pensamiento y que me haga sentir muy bien, que me haga sentir mucha paz, mucha seguridad, mucha confianza, muy lo que es Él, mucho amor. Si sentimos eso, nos quedamos ahí. Si no sentimos eso, simplemente lo dejamos pasar y volvemos sobre otras ideas. Entonces, un ratico repasando el texto. Lo voy a repetir un par de veces más para que cada uno a su ritmo y como lo quiera, se concentre en, en, esas, en esa palabra o en esa frase. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hagas esfuerzos, no tienes que esforzarte. Simplemente pensar, considerar. Si no aparece ninguna idea, no te preocupes. Si no aparece si no te sobresale alguna palabra o algún párrafo o alguna frase, no te preocupes. Simplemente ve pasando por ellas con mucha tranquilidad. Y si pasó toda la oración y no sentiste nada, no hay que preocuparse. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y bien, complementando esas ideas que van surgiendo en ustedes, pues el texto acomoda mucho a el proceso que hemos estado siguiendo, a la idea que tiene este proceso de sanación y madurez psicológica en la vida del cristiano, en donde hemos identificado como esa gráfica al inicio del proceso, en la inmadurez, en la primera etapa de crecimiento. El pecado es mucho mayor que la gracia, pero en la medida que avanzamos, la gracia es muchísimo mayor que el pecado. Es decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y tal vez es la invitación, es una de las invitaciones que nos hace el Señor hoy, a creer, tener confianza en que Él quiere llenar nuestra vida y que la gracia sea mucho mayor en nosotros que el pecado. Bien, vamos a terminar este ratico de oración pensando en si logramos hacer algún taller o varios talleres de oración, trayéndolos aquí y dándole gracias a Dios por lo ocurrido hasta el momento. Y si no, igual, dale gracias a Dios por tu vida, porque de alguna manera te tiene aquí y Él está intentando sanar y está intentando ayudarte a madurar. Unos segunditos de agradecimiento. Muy bien. Y terminemos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, quiero comentarles eh, un caso que tengo, un caso de la vida real que tengo precisamente en este momento y pues me llama la atención porque coincide perfectamente con lo que hemos venido trabajando. Una mujer de, bueno, alrededor de 30 años. Mm, ella había tenido consulta hacía como unos 2 años, había estado conmigo en consulta y la consulta tenía que ver con sus miedos, ella tenía muchos miedos, sus miedos no le estaban permitiendo, digamos, alcanzar un proceso. No voy a hablar mucho del caso, pues obviamente por respeto al secreto profesional, pero digamos que sus miedos o sea, se obstaculizaban su camino de crecimiento. ¿Mm? Entonces, entonces, estuvimos trabajando sus miedos y para trabajar sus miedos empezamos a trabajar eh, algunos elementos, alguna sanación de algunas heridas de su pasado bastante fuertes, bastante complejas. Y pues bueno, ella logró superar gran parte de sus miedos. Eh, Logró alcanzar eso que ella quería lograr, logró pasar. Entonces, pues bueno, el objetivo se consiguió de la experiencia de la consulta. Pero después regresa y quiere avanzar en su proceso, quiere como mejorar. Igual todavía tiene algunos elementos de ansiedad, quiere avanzar, pero por más que tratamos de avanzar, por más que tratamos de estimular el proceso de crecimiento, ella sigue anclada, ella no puede avanzar. Hasta que en un momento ella se encuentra
con otra vez una de sus heridas grandes, ¿m? Pero en el proceso logra reconocer una cosa hermosísima y por eso lo traigo acá, porque es un ejemplo de lo primero que tenemos que hacer para poder crecer, para poder avanzar, es sanar. ¿Y por qué no crecía? Porque había algo ahí que lo tenía atorada. ¿Qué era el atoro de ella? Miren, ella había perdonado a sus agresores, a su agresor. Ella inclusive había perdonado a Dios. Y pues bueno, eso le había ayudado muchísimo. Perdonar a Dios, ustedes dirán, ¿por qué perdonar a Dios? Claro, porque la víctima a veces eh, culpa a Dios de no haberla protegido de, de, de la agresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué permites tanta injusticia? Etcétera. Entonces, ok, la persona tiene que llegar a perdonar a Dios. Lo hizo en el proceso anterior, pero en este proceso ella termina dándose cuenta que, y Dios le empieza a mostrar que a quien no había perdonado era a sí misma. O sea, ella se maltrataba muchísimo y su origen era en esa herida, en esa situación. Entonces fue muy lindo porque ella empieza ese proceso y claro, apenas ella empieza a perdonarse, empiezan a avanzar las cosas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo claro de cómo efectivamente si nosotros no superamos, si nosotros no sanamos ciertas cosas que están ahí dentro de nosotros, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué seguimos con este egoísmo? ¿Por qué seguimos con este pecado ahí dando vueltas y dando vueltas? Seguramente no hemos logrado sanar lo que quisiéramos sanar. Bueno, Carolina pregunta, Carlitos, el taller de autoconocimiento, ¿cuándo inicia? Aún tenemos el 50% de descuento. Bueno, el taller de autoconocimiento está colgado en mi página web, ¿no? Entonces, ese taller ya está montado. Ahora, me preguntas que si aún tenemos el 50% de descuento. Miren, yo les había dicho, lo voy a dejar solo 2 días. Eh, pero para los que están conectados, con gusto. O sea, por ejemplo, nada, tú me escribes por WhatsApp o por Messenger, por donde quieras. Me dices, voy a empezar el proceso y yo te hago el 50% de descuento. Bueno, o sea, bueno, no te puedes inscribir directamente por la plataforma, pero yo te inscribo. ¿Mm? Entonces, eso no hay ningún lío, porque chévere, o sea, a mí me parece que ustedes que están aquí siguiéndome y que están en este proceso, me parece genial que puedan tener ese descuento y que puedan vivir el proceso. Entonces, cuenten todos con ello. Listo, bueno, muy bien. Entonces, entonces no hubo preguntas, no hubo más preguntas, sino esta. Con gusto, Carolina, con mucho gusto. Entonces, si no hay más preguntas, nada, avancemos. Vamos al siguiente paso. Con gusto, Laurita. Vamos al siguiente paso. Lo que vamos es a empezar con la nueva etapa. ¿Mm? Y esta nueva etapa, ¿cómo la llamo yo? ¿Sí? La anterior la llamé libertad de corazón. Esta nueva etapa, esta segunda etapa, la voy a llamar porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es el título, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y pues digamos que básicamente el objetivo es cómo deshacerme de las preocupaciones dejándolas en buenas manos. ¿Mm? Es como la imagen que yo quiero presentarles a ustedes. ¿Cómo deshacerme de las preocupaciones dejándolas en buenas manos? Pues bueno, voy a tomar el mismo modelo. Recuerden ustedes que en la primera parte yo les hablaba de la analogía de este proceso, de la primera parte que es sanación y después madurez. Entonces ahora, y yo les decía que eso se parecía como al construir un edificio, que primero era limpiar el terreno, segundo colocar los cimientos, tercero construir el edificio y cuarto mantenerlo en servicio.
Voy a usar otra analogía de este mismo proceso, pero ahora la analogía la voy a hacer con el proceso de cultivo y de cosecha. Bueno, o sea, ya no en construcción, sino acá ya en un tema de agricultura. ¿Sí? ¿Y cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Cómo es esto? Lo primero que hace un campesino o un agricultor para sembrar es preparar el terreno. Exactamente lo mismo que hacemos para construir un edificio, preparar el terreno. En la construcción decíamos limpiar el terreno. Aquí, bueno, preparar el terreno o limpiar el terreno. Igual, o sea, también se tiene que quitar toda la maleza, se tienen que quitar las piedras, bueno, todos los obstáculos que hay en el terreno eh, para poder iniciar el cultivo, para poder hacer zanjas, para poder, bueno, arar y todo esto. Entonces, la primera parte es eso, ¿no? Es la preparación del terreno. Luego viene una segunda parte que ya después de que ya se limpió y se crearon las zanjas para sembrar, entonces la segunda parte es sembrar, colocar la semilla en esas zanjas dependiendo del cultivo, pues bueno, habrá una técnica de colocar semillas u otra. Pero la idea es esa, es poner la semilla en los surcos que se han hecho en la tierra. Y el tercer paso es ya cultivar, es decir, estar muy atentos a lo que va ocurriendo con la matica, en qué porcentaje va de crecimiento y se le echan algunos nutrientes, abonos. También dependiendo de la plantación, se tienen que echar insecticidas, cosas para control de plagas, etc. Todo eso es cultivo, deshiervar, si hay que deshiervar, en fin. Y el cuarto paso es cosechar. ¿Mm? Entonces, igual, los mismos 4 momentos. Entonces, aquí, en esta segunda etapa, empezaríamos el segundo momento, el momento de la siembra. ¿Mm? El momento anterior, lo que vivimos hasta ahorita, era preparar el terreno, pero ahora vamos a sembrar. Y por eso igual tenemos el mismo texto, el texto de Romanos 5:20 que nos dice eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Igual, aunque el terreno estuviera lleno de piedras y lleno de maleza y lleno de una cantidad de cosas indeseables, pues bueno, ¿cuál es el problema? O sea, no hay ningún problema. O sea, puede ser un terreno totalmente hostil, pero los seres humanos nos hemos, bueno, buscado la manera de convertir terrenos hostiles en terrenos cultivables. Hasta en el desierto han cultivado, hasta en el mar han cultivado, ¿sí? Conocemos de algunas regiones en donde inclusive le han quitado terreno al mar para cultivar. O sea, no hay un terreno en donde no se pueda cultivar. Nos buscamos la manera de cultivar. Entonces lo mismo acá, lo mismo en nuestra vida. O sea, podemos tener los pecados que queramos, los que sean. No hay ningún problema. El Señor se encarga de eso. Jesucristo es el encargado de limpiar, de preparar. Pero pasamos entonces a esta segunda etapa. Esta segunda etapa que tiene que ver, eh, la llamo yo con el cosechar, perdón, el sembrar en el terreno interior. Pero ¿cómo sembramos en ese terreno interior? Ese terreno interior tiene pues diversas formas y pues habría diversos tipos de estrategias para empezar a ayudar a crecer ese terreno. Yo he traído como una propuesta que ya la dejaba ver en el momento de la oración, y es el hecho de ser seres espacio-temporales nos deja como digamos, como una cualidad que se puede convertir
en defecto. Ya les he dicho, todo defecto es una cualidad mal utilizada. Todo defecto es una cualidad mal utilizada. Y en esto del tiempo, el manejo del tiempo, pues es una de las grandes cualidades nuestras. O sea, los seres humanos, digamos, podemos prever condiciones y, y por lo tanto podemos adelantarnos, planear, organizar el tiempo. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es una cualidad, pero lamentablemente esa cualidad de la noción de tiempo, el tener la comprensión de que existe el tiempo, se nos puede ir en nuestra contra. Entonces quiero abordar solo ese tema, bueno, porque allí hay muchas trampillas espirituales y psicológicas y, pues bueno, vamos a aprovechar este proceso para trabajar esto de la temporalidad y las dificultades que esto puede acarrear en la psiquis de una persona y espiritualmente también. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que vamos a hacernos, digamos que, ¿qué es lo que vamos a sembrar para que esta semilla crezca? ¿Mm? Lo que vamos a sembrar o lo que vamos a poner de base es algo que en logoterapia llaman el sentido de vida. Logoterapia es una corriente que fue propuesta, una teoría que fue propuesta por Viktor Frankl y, y que pues ha ayudado muchísimo. Viktor Frankl es un psiquiatra que vivió en los campos de concentración nazi y ha escrito varios libros. Su bestseller es El hombre en busca del sentido. Y él propone la teoría de que las personas necesitan tener un sentido de vida para lograr superar crisis, superar situaciones muy difíciles. Pues, él lo saca de su propia experiencia, porque él pudo sobrevivir a esa experiencia del holocausto nazi. Entonces, pues, tiene como autoridad para hablar del tema, pero tiene autoridad no solo por su propia experiencia, sino también por el apoyo que ha hecho con mucha gente y pues sinceramente yo he usado una parte de la teoría de él y efectivamente esta primera parte que es el encontrar el sentido es súper importante. Entonces, para la propuesta aquí es que para poder crecer, para poder avanzar, nosotros tenemos que tener muy claro en dónde vamos a poner los cimientos, ¿bueno? O sea, cómo vamos a poner esos cimientos de todo el proyecto, de todo el proceso de crecimiento. Y esos cimientos son el sentido de vida. ¿Qué sentido tiene mi vida o cuál es la razón de ser? ¿Mm? De hecho, en muchísimos de mis procesos terapéuticos lo uso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque precisamente es una base sobre la cual se puede construir un proyecto de vida. Y muchos de los procesos parten de ahí, parten de no tengo un sentido de vida claro o el sentido de vida lo tengo ubicado en una zona peligrosa, en una zona que me puede traer problemas. De hecho, muchos de los problemas que llegan acá, muchas de las personas que vienen destrozadas y destruidas en su vida y que vienen supremamente acongojadas, eh, vienen así porque precisamente su sentido de vida está ubicado en una zona que era peligrosa y que precisamente ocurrió lo que podía ocurrir y ahí, al tener un sentido de vida ubicado en el lugar incorrecto, pues produjo un gran dolor y un gran sufrimiento y por eso llegan acá. Y es importante entonces trabajar este punto del sentido de vida. Entonces, pero ojo, porque yo lo que quiero proponerles en este momento es que pensemos en la temporalidad, en el tiempo. Y voy a pensar yo también en el tiempo para no irme a pasar.
hay algo que es muy claro, me voy a pasar un poquito al campo espiritual y voy a regresar al psicológico. Me voy a pasar un poquito al campo espiritual. Ya lo planteaba yo en la oración, pero aquí es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque como Dios es aquí y ahora, Dios está en el presente, ¿m? Hemos hablado que existe la fuerza opuesta a Dios. Y curiosamente, la fuerza opuesta a Dios suele esconderse en lo no real, es decir, en la mentira. Decíamos, Jesucristo es Dios y Él es camino, verdad y vida. Verdad, o sea, realidad. ¿Mm? Entonces, si Dios es la verdad, o sea, es la realidad, lo opuesto a Dios es la no verdad, la mentira o lo no real. Entonces, ¿qué pasa con esto de la temporalidad a nivel espiritual? Que el mal espíritu, la fuerza oscura, la fuerza opuesta, suele esconderse en el pasado y en el futuro. ¿Mm? Complejo, complejo, pero ocurre. Y nos pone trampas tanto en el futuro como en el pasado. En el presente le cuesta mucho trabajo al mal espíritu ponernos trampas, ¿m? De tipo temporal. ¿Qué trampas nos puede poner? Ya vamos a hablar de ellas. Entonces, les voy a proponer algo. Si tienen algo con que escribir, tomen estas preguntas. ¿Por qué? Porque me interesa que el taller, o sea, tu oración personal, ahorita o sea, vamos a hacer un taller personal nuevamente. O sea, les voy a dejar cuál es el trabajo a realizar y de hoy en 8 días nos vemos. E igual también voy a tener tiempo para preguntas y respuestas y si no hay preguntas pues no hay ningún lío, pero por lo menos les voy a dejar la posibilidad de que las hagan. Entonces, una primera oración que yo les propongo es dentro de ese terreno interior ubicar el presente y en ese presente la siguiente pregunta: ¿cuáles son las cosas realmente más valiosas para mí? ¿Cuáles son las cosas realmente más valiosas para mí? Ojo con esto que voy a decir. No importa si es bueno o malo desde una perspectiva moral. O sea, aquí vuelve y juega entre más sincera, entre más sincero y honesto, seas contigo mismo, mucho mejor. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo realmente más valioso para mí? No, pues lo realmente que a mí más me parece más valioso, o sea, que es algo que es muy importante, es, ojo, pero es que no, eso no es tan bonito ni tan, no, eso es hasta pecado, no importa. Lo importante es que te hagas consciente de qué es lo que realmente es más valioso para ti. ¿Mm? No, es que lo más valioso y lo realmente, lo más importante para mí, es lo que le presto mucha atención y que nadie se da cuenta, es la comida. Y yo, realmente para mí comer es un placer, es algo muy, pero pues no, para mí lo más importante y lo más valioso son mis hijos. A ver, o sea, contigo a ti no te mientas, a ti misma no te mientas, a ti mismo no te mientas. Es que para mí realmente lo más importante es el sexo. O sea, la pornografía me atrapa, o sea, me, ¿no? O sea, en los momentos libres yo es buscando la manera de entrar a alguna página de pornografía. Pero no, pero realmente lo más importante es el trabajo, o sea, mi trabajo es lo que me apasiona y todo. A ver, en serio, sé muy sincera, muy sincero, muy honesta contigo.
Bueno, y escríbelo. No, pero ¿cómo lo va a escribir si se dan cuenta? Bueno, colócale un código. Bueno, coloca que lo más importante para ti es la naturaleza y tú sabes que la naturaleza es la comida. ¿Mm? O lo más importante para ti son las relaciones y tú sabes que cuando estás hablando de relaciones estás hablando de pornografía, pero escríbelo. ¿Mm? Si tienes miedo a que alguien vaya a ver esas notas. ¿Mm? O sea, sácalo para que lo puedas ver, para que lo puedas mirar. ¿Listo? Entonces, bueno, pero mira, esto es, pues yo te lo puedo decir ya, no, 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 no. O sea, la idea es que lo hagas en oración, que te tomes tu tiempo, que inicies lo que yo les decía la vez pasada. Si no sabes mucho el tema de la oración, bueno, ahí están estos enlaces para que entres y mires como los pasos de la oración, pero la idea es que entres y dentro de esos puntos de la oración eh, revises ese tema, te hagas esa pregunta. ¿Mm? Te lo planteo de otra manera y es, lo más valioso realmente es eso que me motiva, eso que le da sentido a mi vida. ¿Mm? Entonces, como para que busques, eso que me dolería muchísimo si lo perdiera. ¿Mm? Eso es lo realmente valioso. O eso por lo que yo me esfuerzo día a día. ¿Ok? Y entonces aquí vamos como con estas preguntas, con estas sugerencias, vamos tratando de consolidar qué es esto de mi verdadero sentido de vida, aquello sobre lo que yo estoy eh, centrando mi proyecto de vida. Bien, y yo te dejo esa pregunta ahí. Pasemos al otro tiempo, que es el tiempo pasado, ¿no? Porque la idea es explorar tu sentido de vida, pero es posible que tu sentido de vida, que tu razón de ser, que lo más valioso para ti no esté ubicado en el presente, sino que esté ubicado en el pasado. Y por eso, pues la invitación es a que lo revises también. Entonces, del pasado, ¿qué valoré y perdí, pero aún lo extraño y me duele? ¿Qué valoré y perdí, pero aún lo extraño y me duele? ¿Mm? Y me da rabia o me da tristeza o me da frustración y también lo tengas ahí, ¿no? Date cuenta, o sea, nosotros nos debatimos en los diferentes tiempos y puede ser que yo esté todavía anclado al pasado. O sea, que no esté ubicado en el presente, sino que lo que yo realmente valoro, lo que realmente aprecio, está ubicado en el pasado y ya no está. Pero igual, el que no esté, igual no significa nada porque es que eso era lo valioso para mí. Y ya no lo tengo y ya mi vida entonces casi que pierde el sentido y bueno, ¿listo? Entonces te vas a preguntar por eso. Lo que pudo haber sido y no fue, eso también. Y yo tengo varios casos de ese atoro ahí, ¿m? De personas que tuvieron una relación amorosa, hermosa, eh, y ya se iban a casar y como que todo era espectacular y por alguna razón tuvieron que no casarse, no se pudieron casar y tuvieron que empezar caminos diferentes y bueno, no pudieron avanzar y se quedó eso ahí, ese atoro. ¿Qué hubiera sido si nos hubiéramos casado? ¿Cómo sería mi vida si nos hubiéramos casado? De hecho, ese tipo de situaciones torpedean, mejor dicho, o sea, laceran eh, las relaciones de las personas. Es decir, he tenido tres casos, tres casos. O sea, los recuerdo más o menos porque es que son muy, muy, muy particulares, ¿no? En donde la persona está casada, tiene hijos, eh, y sin embargo,
aún añora poder de alguna manera tener esa relación, o sea, poder regresar a esa relación. ¿Mm? Y son unas trampas súper curiosas, complejísimas, obviamente. ¿Mm? Pero nada, cuando logran resolver eso, ya la relación empieza a avanzar, la relación de pareja empieza a avanzar. Y terminamos con el futuro, terminamos con el futuro. Eh, ¿Qué anhelo o deseo en mi futuro? ¿Qué pasa? A veces lo que yo valoro no está ni siquiera en el presente, en el pasado no está, está es en lo que yo deseo a futuro, en lo que yo quisiera. ¿Mm? Y es un sueño que estoy persiguiendo, a veces se me convierte en frustración inclusive. ¿Por qué? Porque es un sueño que no logro alcanzar, que no logro alcanzar, que no logro... Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no logro ese sueño y no logro ese sueño y se convierte en una frustración, ¿sí? Sin que haya pasado la posibilidad de lograrlo. ¿Mm? Es decir, una persona que tiene 40 años y su sueño es, por decir algo, tener una finca, tener animales, tener su finca, pero las cosas como vienen hasta el momento están muy mal y no cree que vaya a lograr ni siquiera tener su propia casa, mucho menos una finca. Entonces, como que ese sueño, eso que anhela, se le empieza a convertir en una extraña frustración, porque uno se frustra cuando no lo logró algo, ¿sí? O sea, yo quería eh, estudiar medicina y no pasé a medicina. Y me tocó estudiar otra cosa, otra profesión. Entonces, ¿qué pasó? Una frustración. ¿Por qué? Porque no logré algo que yo quería. ¿Mm? Claro, y eso ya queda en el pasado. Pero estas frustraciones en el futuro son muy curiosas porque la persona todavía podría lograr algo, sin embargo ya se está sintiendo frustrada desde ahora. Bueno, igual, anhelos, deseos, ponemos nuestras metas en algo que está al fondo, allá en el panorama, y pues, ¿quién nos garantiza que vamos a llegar allá? ¿Mm? Entonces, pues, bueno, pero igual, lo mismo, muy sincera y muy sincero con esto. O sea, la invitación es a que pases por los tres, a que te des el permiso de pasar por el presente, de pasar por el pasado y por el futuro. Bueno, que te des ese permiso. Inclusive, si quieres una oración, ¿qué es lo que yo realmente valoro en el presente? ¿Qué es lo que, otra oración, qué es lo que yo valoro en el pasado? O sea, ¿qué valoré y perdí? Bueno, todo esto. Y una tercera oración, ¿qué valoro en el futuro? ¿Cómo me enfrento yo a mi futuro? ¿Qué es lo que está haciendo mi futuro conmigo? ¿Mm? Y como que lo revises y lo tengas presente. Y en la próxima sesión, entonces vamos a traer todas esas oraciones y las vamos a precisar. Y yo les planteo desde la psicología, pero también desde la espiritualidad, cuál sería un sentido de vida. O sea, ¿qué sentido de vida tienes tú? ¿Y cuál es el sentido de vida que te propone la espiritualidad, que te propone también la psicología, para que tú eh, vayas después a otra oración y como que trates de configurar y trates de replantear eso? Y si te sirve un nuevo proyecto, un nuevo sentido de vida, lo plasmes. ¿Listo? Vamos a dejar aquí, vamos a dejar hoy aquí. Entonces, la invitación es a que hagamos esas oraciones para que podamos eso, para que podamos tener, para que podamos configurar un sentido de vida, pero lo primero que tenemos que tener claro es qué sentido de vida tenemos en este momento. ¿Qué es lo que yo más valoro? ¿Qué es aquello por lo que yo lucho? Y en la próxima sesión, entonces, lo replanteamos. Sí, es necesario replantearlo, pero si ya tú tienes un sentido de vida súper claro que está ubicado en una zona no peligrosa, genial. ¿Mm? Entonces, simplemente checklist, lo tengo. ¿Mm? Pero es importante que te des un tiempito de oración.
hagan esas oraciones como se las he planteado y en 8 días entonces pilas porque digamos que lo que vamos a trabajar dentro de 8 días, mira, ha desaturado a tantas personas en la vida, aquí en consulta, ¿m? Y espiritualmente, que créanme que eh, vale la pena. Vale la pena que estén presentes y si quieren invitar personas para que estén en la próxima sesión, porque miren, el concepto que se va a trabajar de sentido de vida, créanme que es muy valioso y les puede servir muchísimo. Bueno, las dejo acá, reciban un fuerte abrazo y nos vemos en 8 días. Chao, chao, chao a todas, chao a todos. ¿Hay algún texto bíblico que nos ayude? Ah, Luz Amparo está diciendo un texto bíblico. Pues sí, el texto bíblico este que les digo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mateo 6, del 19 al 23. Mateo 6, del 19 al 23. ¿Listo? Ese texto les puede ayudar mucho. De hecho, me voy a avanzar en este texto para de hoy en 8 días. ¿Listo? Entonces, un abrazo, nos hablamos. Chao, chao. Juiciosas, juiciosos, mucha oración.